Saludos, pero qué bueno verlos a todos una vez más. Les saluda su amigo y servidor Milton Torres. ¿Qué nos dice claramente la Biblia en 1 de Juan 4:8? Que Dios es amor, pero es amor ágape. La palabra en el griego que se usó en el idioma griego original, griego clásico, es la palabra ágape, la palabra para amor. Y el significado de la palabra ágape ya lo mencionamos en varios videos. Amor inmerecido, amor que persiste, que se mantiene, que nos anda buscando. Amor inmerecido porque no lo merecemos. Amor persistente porque siempre nos sigue buscando. Pero hay más explicaciones en los otros videos donde dice explicación de la palabra ágape. Pero hoy explicamos un poco más de la palabra ágape a través de un testimonio personal, una experiencia personal. Recuerdo que pocos años antes de 1970 conocí a Cristo como Salvador. Era simplemente un adolescente, un jovencito en la iglesia. Un joven adolescente entusiasmado aprendiendo música en la universidad. Pero me encontré ciertos obstáculos, y en mi casa mi papá era un abogado y entonces él estudió leyes en Puerto Rico, se hizo abogado y luego estudió más leyes en la Universidad de Chicago y luego estudió más leyes en la Universidad de Stanford, California. De modo que él era un intelectual, muy intelectual. Y cuando vio que yo me convertí de joven, iba a la iglesia y estaba entusiasmado con las cosas de Dios, él no podía entender, no podía tragar en su intelectualidad que yo estuviera yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, entusiasmado en las cosas de Dios. Y entonces muchas veces me retó y me hablaba fuerte y pesado, como si yo estuviera haciendo algo terrible. Fue un buen padre, él ya murió, fue un buen padre, pero tenía esa dificultad, una mente intelectual, y no podía comprender las cosas espirituales, ni que yo estuviera tomando en serio las cosas espirituales. Y me trataba en varias ocasiones de forma pesada. Por otro lado, mi mamá era una doctora con cierto grado, bastante grado de superstición, trasfondo de bastante superstición en su vida. Y lamentablemente, pues, algunos rasgos de persona abusiva, y ella tampoco podía entender estas cosas de la iglesia, las cosas espirituales, la Biblia, Jesucristo y todas esas cosas. Y también en muchas ocasiones me trató en forma pesada y fuerte. Claro que con los años yo aprendí una de las lecciones grandes. Como Cristo me perdonó mi falta y mis pecados, yo también perdoné la falla que tuvo mi padre, la falla que tuvo mi madre. Eso fue una experiencia poderosa. Poder perdonar, saber perdonar. Jesucristo me enseñó eso. Pero en esos días de adolescencia, de entusiasmo espiritual, no podía, era difícil comprender y tragar que mis padres estuvieran tan molestos con mi experiencia espiritual.
Pero con los años, mire lo que descubro con los años. Yo me convertí un poquito antes del 1970 y oraba por mis padres. Y en la iglesia me ayudaron a orar. Y el pastor me ayudaba a orar. Y los hermanos de la iglesia me ayudaban a orar. Y el pastor me apoyaba, y la esposa me apoyaba, y la gente, las personas de la iglesia, que llamamos hermanos, porque son hermanos en Cristo, me apoyaban espiritualmente y me apoyaban orando por mi papá y mi mamá y mi situación del hogar. Pero yo veía todo tan difícil, que mi papá entendiera las cosas espirituales, que mi mamá entendiera a Jesucristo, y parecía un caso perdido. Eso fue 2 o 3 años antes del 1970, pero ya más o menos para el 1990 mi papá aceptó a Cristo como Salvador. Mi padre, que era el intelectual, que no entendía, que no podía captar las cosas espirituales por causa de su intelectualidad. Los estudios no son malos, no es malo estudiar, no es malo las leyes que él estudió, pero lamentablemente le daba trabajo comprender las cosas espirituales. Pero más o menos, un poco más de 20 años, abrió su corazón a Cristo y lo recibió como Salvador. Y luego siguió firme en los caminos de Dios hasta la hora de su muerte. Y a la hora de su muerte tenía una enfermedad terminal, testificaba de su fe y le dijo a mis hermanas: Jesucristo me está esperando con los brazos abiertos. Le esperaban varios días para morir porque tenía una enfermedad terminal, literalmente varios días para morir, pero en su fe que tenía una certeza de que Jesucristo lo estaba esperando. Quiere decir que yo no lo sabía en aquella época, no lo había captado, pero el amor de Dios es persistente. El amor, y dijimos que es inmerecido, no es algo que Él merecía o yo merecía, pero también es persistente. Dios estaba trabajando, Dios estaba obrando. Los comentarios que Él me hizo, a veces comentarios hirientes, pesados, pero Dios estaba trabajando en su amor. Dios no estaba pensando destruirlo, Dios estaba amándolo y decidido Dios a buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que Él se rindiera. Y Él se rindió y nosotros orábamos y orábamos en la iglesia hasta que Él se rindió a Cristo, más o menos 20 años después que yo conocí al Señor como Salvador. Pero dije que mi mamá era un poquito difícil, supersticiosa y abusiva. Y pensábamos, bueno, ahí sí que estaba muy difícil. Ahí, bueno, la mente le corre a uno y uno piensa y uno dice, este es un caso perdido. Esto está muy difícil. Recuerdo que ya iba a la iglesia, recuerdo que yo traía a mi casa pastores y predicadores para que le hablaran de Cristo, pero no quiso recibir a Cristo como Salvador. En mi época de adolescente. Pero más o menos 40 años después que yo recibí a Cristo como Salvador, ella recibió a Jesucristo como Salvador. Volvemos a ver el amor de Dios inmerecido, pero el amor de Dios persistente. El amor de Dios anda buscando a la gente, no para destruirlo, sino para atraerlo, para buscarlo, para llegar hasta donde ellos, para conquistarlo. Y ese es el amor de Dios. Más o menos 20 años estuvimos orando por mi papá, abrió su corazón a Cristo. Más o menos 40 años orando por mi mamá, abrió su corazón a Jesucristo.
hace apenas un año, ella partió con el Señor. Ella vivía en California y fuimos a California de visita. Y en esos días, visiblemente, ella estaba, 92 años tenía, pero bastante desmejorada, al punto tal que se notaba a simple vista que se estaba acercando a la muerte. ¿Por qué? Pues perdía peso, perdía energía, se notaba muy débil, se notaba que ya le faltaba chispa, como que se estaba apagando mentalmente, físicamente, y ya no apretaba las manos, ya no abrazaba, y cada día hablaba menos y menos, y cada vez estaba más lenta y más lenta. Estuvimos 3 meses con ella. De Puerto Rico viajamos a California, tuvimos 3 meses visitándola, oramos con ella, la ungimos con aceite, le dijimos: mami, pero te quiero mucho. Y se fue con el Señor. Había recibido a Cristo como Salvador hacía como 7 años antes de su muerte. Vivimos, experimentamos el amor de Dios en nuestro hogar. En este caso lo experimenté yo con mis padres. Un amor que se mueve. No lo merecemos enteramente. De hecho, nadie lo merece. Pero un amor que persiste, que anda buscándonos. Aunque nosotros a veces lo rechazamos, aunque nosotros a veces decimos no me interesa, aunque nosotros mostramos en la superficie, mostramos un corazón duro. Los seres humanos podemos hablar en forma dura y pesada en contra de Dios, pero Dios dice: yo voy buscando a la gente. Yo di a Jesucristo, mi Hijo, para la humanidad entera. Yo di a Jesucristo para los hogares destruidos. Jesucristo se entregó por las personas alcohólicas para libertarlos. Por los drogadictos se entregó Jesucristo para libertarlos. Se entregó Jesucristo por los abusadores, por la gente que están llenos de incredulidad. Su corazón está lleno de incredulidad. Se entregó Jesucristo en la cruz del Calvario, diciendo: aquí está mi sangre vertida en la cruz del Calvario, fluyendo por los pecados de la humanidad. Eso es lo que yo vi a través de años. Aprendí, porque cuando estaba adolescente no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, pero ahora tengo el conocimiento y esa experiencia de años que comparto con ustedes, y le exhorto: reciba a Cristo como Salvador. Pero no solamente eso, esa gente que usted tiene, ese primo, ese marido, ese vecino, ese hermano, esa hermana que lo critica a usted, que se burla porque usted recibió a Cristo como Salvador, que se burla porque anda usted con una Biblia, porque usted está leyendo la Biblia, porque usted habla con alegría de su fe. No se preocupe, ore por esa gente que hablaron y hablan palabras hirientes, que se burlan a veces continuamente, que dicen palabras soeces y pesadas, que usted a veces se siente herido y confundido, y con razón, porque yo me sentía también confundido y herido. Siga orando por esa gente, porque Dios está trabajando con ellos. El de amor de Dios es así, el amor de Dios persiste. Dios no se va a ofender por esta gente incrédulos o por esta gente supersticioso, esta gente que se mofa. Dios dice: yo voy a seguir buscándolo, y ese es mi amor, buscándolo, y un día usted lo va a ver entregado a los pies de Cristo, como yo vi a mi papá y vi a mi mamá también. Así que este es mi compartir del día de hoy para ustedes. Ese es el amor de Dios. Va a tocar a su vecino, va a tocar a sus hijos, va a tocar a su abuelo. Usted siga orando, porque dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Bueno, Dios le bendiga, pero no quiero irme sin antes orar por usted, para que usted permanezca en su fe y permanezca firme en su fe, aunque reciba esas críticas pesadas de la gente que usted ama y que usted lo tiene cerca. En este momento oramos. Yo intercedo por esta vida que me escuchan. Señor, que en sus hogares tienen gente que se han mofado, que los han criticado, Dios, duramente. Pero yo pido para que su fe no falte, para que tú lo fortalezcas y te siga manifestando con su amor, con tu amor a esa gente incrédulo, supersticioso, que el corazón aparentemente está lleno de dureza, pero Dios lo sabe ablandar. Oramos en el nombre de Cristo, amén. Visítenos en nuestro sitio web, ministeriosagape.com, ministeriosagape.net, y apóyenos en nuestras oraciones. Se despide de ustedes su amigo y servidor Milton Torres. Qué bueno compartir en esta hora. Dios le bendiga.